Bueno, ahora sí lo voy a saludar. Hola Enzo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Juli? ¿Cómo andás? Bien, bien, perfecto. Se te escucha muy bien, se te ve bien. Bueno, para que voy a poner esto en silencio porque no me quiero pasar vergüenza Ah, no ya. pasa Ahí nada. está. Bueno Enzo, un poco la idea de invitarte, te conozco vos me conocés desde que nací casi, Se puede decir que sí, prácticamente. prácticamente desde que naciste, sí. Así que es un placer tenerte acá Bueno, y te está acá el subtítulo, dice Profesor de Literatura, sí, señor. Enzo Belerati. ¿Cómo es lidiar con los adolescentes estos modernos? ¿Se los puede Ah, incentivar con la literatura? y es difícil. Es difícil porque estamos en un contexto. Nosotros, yo por ejemplo, soy de otra generación totalmente diferente a la tecnología y te sobrepasa. Claro. Igual hay esperanza, porque cuando descubrís que hay algún lector, lee de verdad. Y cuando se ponen a leer, como que empiezan a insaciables. Son. Claro, Pero son muy poquitos. Te diría que en un curso de chiquitos no, pero de cuarto año para arriba, ponele que de 20, si hay dos que leen es mucho. claro, por ejemplo, yo tengo a mi nene, Ulises Junior sería, tiene 12 años y lo debe haber sacado de la madre, pero se hizo socio de la biblioteca y ya se leyó Claro, como bueno, varios libros. bueno, por eso es raro eso. Hay visitas a la biblioteca y yo hace un par de años atrás con otra profe también de literatura llevamos a hacer una visita a la biblioteca, se enganchan, miran, pero después no sé si vuelven o se hacen socios. Pero Claro, le interesa el libro en lo que es, en lo físico, porque no están acostumbrados al libro físico, a ver claro. los dibujos. Si no lo llevas o no lo incentivas, no le haces ver un poco la otra cara de lo que es lo virtual, por ahí no se engancha. Sí, además por ahí, bueno, aparte, bueno, estuvo Valeria el otro día, ese día que justo había caído Sí. vos, que estaba con la gente de Lorca, también vi que participaste en una... Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. Con la gente de Lorca, lo impresionante de un concurso como el de Lorca, por ejemplo, o lo asombroso, es que los cuentos, obviamente que van de forma anónima, porque si no, más Claro, en un pueblo que nos conocemos todos. sí, Y descubrí un montón de gente que común y corriente que escribe mucho, pero que no se da a conocer. Pero está buenísimo porque lo usa como una catarsis quizás. claro, Y hay producciones que están buenísimas. Porque ahí no importa si está bien escrito o mal escrito, si respeta las normas, no importa. Ahí es lo que sale. Y a veces me he encontrado producciones muy buenas y cuando viene cuando descubrimos quién es, por ahí está premiado o sale entre los seleccionados y quizás es alguien que es jubilado, o jubilada o un empleado en la administración pública, lo privado, que sí. bueno, ni te imaginás lo cruzás acá en el pueblo, ni te imaginás que puede llegar a escribir. Muchos chicos también. Ah, eso es buenísimo. Sí, eh, lo que sí los temas, esto me acuerdo siempre, antes de fui yo 3 o 4 años jurado de ahí. Antes de la pandemia fue una cosa y después de la pandemia, por ejemplo, todos los escritos, las narraciones, eran muy trágicas, Claro, muy trágicas, muy negras. claro. No, Después de la no pandemia, policía influyó un negra. montón también. Sí, no, policial y más que policiales son Claro, bastante turbias las historias. Pero eso, bueno, tiene que ver también con el avance de esto de las series y claro. de la promoción que hay también de todos los, ¿cómo es? Los estilos, pero generalmente el policial es el que más se ve, o el de asesinato, o mucha violencia. No, muy interesante, Y pues, muy violento el contexto que estamos viviendo también. Hay una escalada de violencia a nivel mundial que es muy grave también. claro, bueno, sí, sí, estamos viendo violencia vertical, horizontal, De de todos todas las lados, de todos direcciones, lados, de de todas todos las lados. direcciones se ve como Eh, un fomento del odio, digamos, no sé, bueno, el odio lleva a la violencia, después a Sí, todo sí, eso. siempre a veces charlamos con los chicos, las chicas ahí en el aula y decimos que nos reímos porque pensábamos que de la pandemia íbamos a salir mejores y resulta que Claro. salimos, me parece, que el triple peor. Sí, Sacó lo peor de nosotros. fue bravo Sí, y se siente cada vez más ahora ya a nivel estatal, digamos, de todos los estados, no solo de acá. Tenemos estos presidentes que sí, sí, generan, sí, digamos. sí, les vino bárbaro. Este, y la desinformación, y bueno, pero tiene que ver también, han hecho un trabajo muy bueno en las redes. Claro.
Las redes Cosas que nosotros, por ejemplo, yo que quedo al medio entre los jubilados más viejos y los más jóvenes, me sorprende también porque nunca hubiera pensado la repercusión que tenían las redes y lo que se podía construir de ahí. Encontraron un nicho ahí para construir lo que quieras. Claro, y Las ahí, mentiras, primero fueron las fake news, que nadie sabía lo que era fake news, después aparecieron con esto de los scratches y del no pensar, digamos. sí, O, o fomentar un sesgo que ya por ahí sí, uno tenía y darle con eso todo el día. Sí. El pajarito que pica la cabeza todo el día. Y se me ocurre preguntarte por ahí, no sé si está relacionado con el tema de las redes, pero la inteligencia artificial, ahí en un examen, digamos, ¿cómo? ¿Qué tema? Bueno, eso también es otra cosa que arrancó hace poco y Cada vez más no avanzado. sé dónde va a terminar, no sé el techo que tenga. Claro. Y sí, en un examen vos podés, no sé, les da un trabajo práctico y prácticamente, si quieren, te lo resuelven con la inteligencia artificial. Yo las primeras veces que tuve esa experiencia, di un trabajo práctico sabiendo que lo iban a hacer, porque no hacían nada en el aula, menos van a hacer un trabajo práctico de 10 preguntas o 12 Claro. sobre una novela que leímos por la mitad. Y, bueno. Y se ve que si no le das la orden directa y precisa, por ejemplo, el protagonista se moría no, el protagonista moría así, porque le pegaban un tiro. Y los chicos me ponían todo, fallaban en la misma pregunta. Que moría con una soga y una escalera. Era un libro una novela de Arl, de Claro. Roberto Arl. Y bueno, y fallaban en eso y en otra pregunta más, me aparecía un personaje que no existía. Claro. Pero esto te estoy hablando hace poquito y mucho. Claro. Hace 2 años atrás. Claro, De claro. 2 años a esta fecha. Aprendió mucho más la inteligencia artificial. No, lo que pasa es que no sé hasta cuándo, hasta qué punto, digamos, va a sustituir Sí, a totalmente. todos. Vos, directamente, si no querés ir más a la escuela, ponés YouTube, vamos a hacer un caso extremo, Sí, y tenés el profesor que vos quieras, y con la inteligencia artificial ponés lo que quieras, claro. pero también tienen un lado peligroso, porque yo tengo un psicoanalista amigo que me contaba que una paciente, la madre de una señora que tiene de paciente, la hija, Ujú. la mejor amiga la engañó con su novio. Entonces, en vez de hablar con un adulto, le preguntó a la inteligencia artificial qué debía hacer con la amiga. Claro. No sé que la respuesta no sé cuál fue, pero imagínate que puede que diga, bueno, no sé, liquidá a tu amiga, o no sé, lo que sea. Claro, bueno, Porque sí, casos extremos se detrás dan. de eso puede haber un montón de cosas. Claro. Y Sí. por ejemplo esto también de el rol docente, digamos. Obviamente que el rol docente no se cambia por otra cosa, pero ¿hasta cuándo alguien puede sostener económicamente un docente? O puede agarrar un aparatito que le dé clase a los chicos, o los chicos valerse de esa herramienta. Está todo ahí que todavía medio como lo que no se cocinó, pero para mí va a ser algo que va a hacer ruido y estamos hasta a las puertas de una nueva era totalmente diferente. Yo, el mundo tal como lo concebí, murió hace un montón de años, Claro. y no creo que después, quizá con, no sé, con el tiempo como todo, se revelen las cosas, vuelven algunas cosas, como Claro. volvió el vinilo, como volvió el CD, pero bueno, El cassette. pero tiene que pasar un montón de tiempo para que esas cosas cobren valor, digamos. Claro, por ahí yo pensaba, bueno, escuchando entrevistas de Pergolini, que es un tecno entusiasta, sería Sí. que para él lo van a reemplazar a los docentes ya. Sí, en sí, sí, breve. sí. Sí, no solamente a los docentes, sino A los presentadores, una noticias, y en el tema laboral, una fábrica, claro, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que queda ahí? claro. Sí, No sirve, no es productiva lo que nos está pasando ahora. sí. Ahora los jubilados, como no son productivos, tienen que morir. Entonces vos Claro. haces un plan sistemático como este que le quitas los remedios a los jubilados. Le quitas la comida, se mueren. Bueno, Antes de venir para acá veía el Congreso que estaba bien abarrotado de jubilados. y bueno, pero hace un par de años atrás, cuando vino Christine Lagarde, dijo que el mundo sobraba un montón de gente. O Claro. casualidad, después gobiernos cuasi totalitarios toman el poder en muchos países centrales.
Yo, además, pensar que la literatura, yo que soy cinéfilo, me encanta el cine y bueno, creo que las artes no se pueden marcar la frontera tan fácilmente, la música, el teatro, la literatura, como el cine a mí, bueno, me enseñó que es como que engloba y cristaliza todas las demás artes porque, El digamos, séptimo arte. el séptimo arte necesita el guión, la Sí, música, el claro, teatro, es todo. un compendio de todas las otras. Pero, ¿cuáles son tus influencias? ¿O qué libro por ahí de más joven te ha marcado? Yo en mi experiencia, te cuento la mía, por ahí Edgar Allan Poe, que una profesora de literatura nos dio para leer Los crímenes de la calle Morgue. Sí. Y de ahí más algunas referencias culturales, por ejemplo en Los Simpsons hay un capítulo del Cuervo que actúa muy Sí. viejo, de la primera. No, pero yo Los Simpsons, por ejemplo, mañana los voy a pasar la Claro, Ilíada y la Odisea para que no sea tan pesada en un claro. capítulo de Los Simpsons. Claro, este tema muy tocan. Pero bueno, para mí me acuerdo, por ejemplo, Edgar Allan Poe, sí, me sigue gustando y sé que me gustó siempre leerlo, he leído la mayoría de los cuentos y poemas, pero Y mira, por eso te digo, el mundo tal cual como lo concebí yo, o como tu hermano Javier, sí, también, gran lector. gran lector, gran mirador de También. películas. Bueno, uno de algún lado tomó alguna Bueno, por eso te digo, nosotros leíamos porque sacábamos libros de la biblioteca de la Escuela Nacional. Éramos 4 o 5 que éramos medio así enfermos de la literatura, entonces sacamos libros, pero siempre de terror, mucho Stephen King, Claro. mucho Poe, mucho Lovecraft. Lovecraft también, Lovecraft. El color que cayó del cielo, bueno, todas esas obras y después, bueno, mirar películas de terror, no sé por qué no se nos daba por el terror, esas horribles de Martes 13, la Sí, vimos bueno, todas, bueno. yo era chiquito y por ahí me Y escondía bueno, y capaz que- nosotros te quemamos la cabeza con bueno, viste, ahí. Bueno, sacábamos libros de la biblioteca porque no comprábamos libros. Bueno, eso es cuando fuimos adolescentes. Yo de chiquito fui muy lector. Claro, Después de sí. grande no soy un gran lector No, ahora. pero bueno. Pero bueno, me comí todos los libros, todos los clásicos. Julio Verne, Claro. todos los clásicos Stevenson. Stevenson, bueno, La Isla del Tesoro, Claro, Papaito, todo eso no muy sé, claro. el Gulliver, Azabache, Pero- todo lo que vos te podés imaginar de esas Claro. colecciones que venían unos libros amarillos. Pues, Bueno, busca, todas, busca tu propia aventura, eso Sí. estaba bueno porque era. bueno, todas esas, eso yo leí mucho de chiquito, Ujú. hasta ponerle hasta los 10, 11 años, 12. Después, cuando empezamos el secundario, ya te digo, pero bueno, era un mundo diferente porque no teníamos redes sociales y no había ni televisión, eso es muy loco. A las 12 de la Claro. noche los únicos 2 canales que había se cortaban y hasta el otro lado aparecía el cura, el padre Aparicio y después Claro, a la todo mierda. hasta las Claro, 10 de la mañana el otro día. era otra mística. Entonces, si vos no tenías sueño a la noche, lo único que podías hacer era o escuchar la radio, Claro, AM, AM, sí, sí. AM escuchábamos un programa de música que se llamaba Modar en la Noche, que Ajá. pasaba un poco de rock y de música, también pop, y leer como unos locos hasta la madrugada, porque... Pero bueno, eso sí, ahí te puedo decir que leíamos un montón, pero era tipo un ritual ir a ver quién más leía, y después comentábamos los libros y eso te llevaba a otra cosa. Claro, Era otro mundo. Era otro mundo, es totalmente diferente. Yo me Totalmente acuerdo diferente, una sí. experiencia que una vez jugando tiré un televisor de mi casa y casi mi hermano casi me mata. Y claro, Me tuve porque- que exiliar. Y bueno, porque era nosotros también nos juntábamos todos los viernes a mirar una película que alquilábamos, que era Claro. una cosa muy loca. Cementerio, O dos. Cementerio de No, animales. Cementerio de ¿no? Animales. Eso también era. Bueno, eso fue un libro que yo creo que no he visto una película que se asemeje más Tan fiel. a lo que yo me imaginé Fuerte cuando la lo leí. película, fuerte la Fuerte película. la película. Mira ahora y es fuerte igual, te digo. Sí, porque tiene cosas muy... bravo. Cuando muere Gage, Claro, el sí, bebé. sí, Pero bueno. el niño Bueno, actúa re bien, el nene. esa era la vida de un adolescente, todo el día en el club, Claro. y sí, de sí. noche, bueno, se estudiaba también un poco, En club hispanoamericano. que hispano que era Alianza, sino jugar al fútbol en la canchita de la vía, en todos lados, donde sea. Claro, era. Era tipo película que vos veas, es como si hubiese sido un Stranger Things Claro, de esa claro, época. sí. Es más, Stranger Things está robado de los Goonies, que era una película que Claro. para los adolescentes de esa Y sí, época, hice- o Critter, o los Gremlins. Hice un especial de Goonies pasando el soundtrack, que era una banda que no conocía, de que participaron en la banda. Ah, no me sonora. acuerdo qué banda Sí, es. yo nunca la había escuchado. Por ahí está la más conocida era esta chica Cyndi Lauper, que Claro. pero había de otras bandas que me Y sorprendieron. todo de los 80.
Claro, 85. El año 85, yo viendo por la referencia Ajá. a Volver al Futuro, me parece que Claro. Bunny también está por ahí, hay un año Y viste que bisagra, hay digamos. años bisagra, por ejemplo, la música, los 90 fueron una bisagra. También, Digamos, más allá de que yo era adolescente en esa época, sí, pero hubo bandas que hicieron una ruptura, digamos, claro, para nombrar una sola, por ejemplo, Nirvana. claro, Nirvana, sí, Nirvana hizo la ruptura entre el rock encasillado, digamos, y Mano Negra también. claro, Mano Negra en los 90 hizo esa mezcla, porque viste que antes era todo medio talibán, o era claro. rockero, o era cumbiero, o O no se era podía. punk, o era Claro, no rock, se o era... mezclaban. Yo he ido recitales donde se mataban a palo porque uno era. Fuimos ¿Era con Javier, fuimos a La Plata un día Rolinga y o tocaba en el estadio cerrado de Gimnasia, creo que era. Tocaba Ataque 77, Rata Blanca, Dividido, no, Los Violadores, y bueno, y venían por una cuadra cantando los de Ataque y por el otro los de Rata y se mataron a palo ahí adelante nuestro. era como, claro, ahora Y por bueno, ahí, y mientras mirábamos el recital, cuando tocaba Rata Blanca le tiraban de todo, cuando tocaban Los Violadores al último, te tiraron de todo, los heavy. Bueno, por sí, suerte se terminó todo. eso sí, lo último creo que han sido los emo y los floggers que se han peleado, pero después ya no. Bueno, Ah, pero bueno, había una cosa muy marcada ahí. y- Pero no había también este pastiche posmoderno tampoco existía, porque claro, de ahí pasamos al otro extremo. también es todo Pasamos a que ahora vos querés, el otro día me reía porque veía que en una publicación estaba mirando ropa a mis hijas y descubrí que hay una que se llama hippie chic. hippie chic, y ¿Entendés? bueno, Son las antípodas, es hippie chic. Y ahora hippie con ode, sí. claro, claro, bueno, como se vende la ropa y así en todo, digamos, ¿no? Claro. El- muchas de esas posturas o ideologías se han perdido. Se ha contribuido, bueno, Ojo, le sirvió a la política mucho eso también. también. Hay banda, ahora he escuchado que la pegó esta banda de todos chicos que son Paco Amoroso Sí, y Catriel, sí, sí. que yo, escuchándolo, sé que saben de música, ¿sabes? Oh, tremendo. Pero no me... No, Bueno, sí, no te No me llega. llama. Ahora lo que pasó con esto también, son de la farsa del rock and roll, digamos, que todo el mundo, que yo cuando era chico decía, ¿cómo la farsa del rock and roll? Y sí, pues tenés un artista como Dillon, el otro día, también, que es más rockero que cualquier rockero de campera de cuero, digamos, por Claro. las cosas que hace, la ruptura la rebeldía esa, pero no rebeldía entendida como una pavada, rebeldía Claro. en el Quilmes Rock, hacer subir a los excombatientes, Claro, por claro, ejemplo. sí, ese compromiso, Esas cosas, ese compromiso que había antes que ya muchos no lo tienen y que por ahí levantan una bandera del rock que es un ratito. Claro. Y O me acuerdo hay, de los 80 que vino Sting y subió la madre Plaza de claro, Mayo, sí, todo un montón también. de cosas y de actitudes que se han perdido, digamos, pero por esta historia también, que muchos han visto que estaba buenísimo terminar con eso. Es como que te dicen, Claro. es como ¿cómo es? El que te dice son todos iguales, la política es una porquería, Claro, no sirve claro. para nada. Bueno, para el que no, es lo mismo, como un día dijo Dolina, para el que no lee, los libros son todos iguales. Claro, claro, sí, para un... Para un tipo que no lee es todo igual, para uno que no mira cine es todo igual, le da lo mismo mirar la saga de Marvel que mirar una película de, no sé, de Pasolini. Claro, por ahí eso es lo que bueno que pasa con los libros, con las películas, que hay ciertas películas que uno la ve y dice, ah, la puta madre, o me hubiera gustado hacerla o menos mal que la vi porque o sea, Sí, no perdí el sí. tiempo, sino o, que tampoco está mal por ahí entretenerse. No, bueno, pero, eso es lo que, pero te das cuenta viste, cuando algo te llega y bueno, por un ejemplo, poco más. ahí, viste, vos tenés los 3 primeros años de practicar lenguaje, primero, segundo, tercero, y en cuarto arranca literatura. Entonces empezás a contar la historia de la literatura, de dónde surgió, el concepto de literatura, Sí, y cómo analizar un texto. Y es esto lo que vos decías. Hay dos maneras, digamos, la inmanente y la trascendente. No tiene nada de malo mirar la saga del universo Marvel o películas como, no sé, Rápido y Furioso, lo que Ajá. sea. Pero hay otras películas que te dejan algo más. Lo mismo con los libros, vos buscás un autor, no sé, ponele, vamos a hablar de no sé, Cortázar. Cortázar tiene un montón de títulos publicados, pero en distintos años,
y en años donde publicó afuera del país, dentro del El país, contexto, el contexto histórico, sí. porque es el reflejo del momento en que se vive. Claro. Digamos, no es casualidad que en los 90 se editaban todos unos libros que terminaron siendo literatura. Ahí me meto en otro tema, que es literatura basura, que no es literatura basura, digamos, no existe ese. Claro. Pero bueno, literatura que fue dejada de lado porque era muy pasatista, porque era muy de los 90, era. New Age. Sí, claro, o una. Medio así. Autores que quizás no tienen relevancia, pero no son tan profundos, pero Claro. bueno, tiene que ver con la época. Claro, tiene que ver Digamos, con todo tiene que ver con la época y por eso está bueno ese análisis que uno pueda hacer, porque además tiene un montón de guiños, una película, un libro. Vos analizando o leyéndolo 2 veces, lo dejáis y lo lees de acá a un año o un mes, va a ser otro libro distinto. Claro. Vos cambiaste porque cambió todo y porque les vas a encontrar un montón de cosas que el autor quizás quiso poner para alguien, porque el autor escribe para un público, pero no es para cada individuo. Digamos, escribe con una idea. Vos podés encontrarle un montón de cosas a un libro que quizás no se corresponde con la idea del autor o muy poquito del autor, pero al hacer un análisis así trascendente, que averiguar un poco más, meterte un poco por qué se le dio por filmar esta película, qué influencia tiene, por qué este tipo escribe sobre su perfil político, qué le pasó. Había una materia que tenía yo cuando estudié cine que era análisis de film y era fantástica porque John Carpenter. ¿Y por qué ese auto que aparece ahí tiene 7 cabezas? Y no, esta viene de las 7 cabezas de la ida y el monte. Y tiene todo en la película de Francis Ford Coppola, Rumble Fish, una en blanco y negro me parece que actúa Mickey Rourke en esa película, pero también tiene Rumble Fish, que acá es la ley del. La ley de. Sí, tenía una traducción así. Sí, que lo único que se ve en colores son los pececitos. Los pececitos, también todo un. Está buenísimo. Una estructura narrativa, todas unas cosas que pude. La ley de la calle. La ley de la calle, claro. Rumble Fish, muy buena película. Ahí trabaja, ¿sabes quién trabaja que hace de cantinero? Tom Waits. Tom Waits, puede ser, sí, está. Tom Waits, el petizo ese que está de cantinero. Sí. Es con Matt Dillon la película. Bueno, Tom Waits tampoco no actúa en Drácula. Sí, es el que Renfield. Y en otras también hace de Bukowski. Tiene mucha referencia a la literatura, a la pintura. Sí. No, bueno, la pintura también, si uno analiza. El otro día me apareció ahí, viste que estos muchachos ¿cómo se llama? Me sale holograma, ¿no? ¿Cómo es el logaritmo? Te lleva a lo que ellos quieren y que vos quieras. Bueno, me aparecieron análisis por ejemplo, del cuadro de Dalí. Claro. El cuadro de Dalí que tiene el reloj derretido, que tiene un montón de simbología. Sí, el surrealismo. Claro. Bueno, eso fue un quiebre también en la literatura del surrealismo. Luis Buñuel con el perro andaluz. Bueno, claro. Cortometraje. Bueno, esas cosas son mucho para analizar, están muy buenas, todos los ismos que surgieron en esa época, el surrealismo, el cubismo, el futurismo. Impresionismo. Sí. Entonces fueron todas esas movidas, esas vanguardias. También venían en un contexto donde había entreguerra mundial. Sí, por eso mismo. Pero aparte, el otro contexto que aparece es el inconsciente. Claro. Cuando aparece el inconsciente, se deja de lado todo lo del mundo real y consciente y se empieza a trabajar sobre el inconsciente y se descubren cosas maravillosas. Y empieza la simbología. Claro. La simbología, porque en realidad nosotros vivimos rodeados de símbolos. Símbolos, señales, sí. Bueno, David Lynch también que se murió el otro día, también, que a él no le interesa que sus películas se entiendan, sino que se entienda ver lo que él quiere decir. Claro. Por ahí no quiere decir nada. Por ahí te vuela la peluca, seguro que te va a volar la peluca. Ver una película, que no ve una película de David Lynch, por ahí. Un Mulholland Drive. Claro, mucha gente me ha puteado por recomendárselas. Y bueno, pero tiene Corazón Salvaje, que por ejemplo se entiende mucho más y hay cosas medias raras. Que aparecen ángeles ahí, pero bueno. Una historia sencilla también, que el tipo viajando en tractor nomás. La del viejito que quiere conocer al amigo, ir a reencontrarse con el amigo. Bueno, todo obviamente que alguien escribe eso. Claro, se nutre de la literatura, pero la literatura tiene varios quiebres en la historia donde aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto de las vanguardias, de las cuales hay un montón.
Borges era la que era el ultraísmo, que era más allá de todo. Claro. Pero a partir de estudiar el inconsciente, cambian un montón de cosas. Aparece Buñuel con este cine, Claro. aparece todas las imágenes oníricas y se empieza a estudiar un poco a ver los sueños. Si tienen en cuenta los sueños, son re locos, pero que también quieren decir algo. O cuando soñas algo es porque Sí, es un símbolo de una interpretación de las cosas diferente a la realidad. también pienso por ahí desde el plano de enseñar y de transmitir, que a mí me pasó por ahí, no hace mucho que descubrí qué interesante que es la filosofía, pero a través de divulgadores, por ahí como el ejemplo de Sí, Darío. Darío Stanraiver, que vino acá a Colón a la feria del libro que se hizo una vez. Y No yo sabía. me acuerdo que sí, estaba con Herbiti, me lo trajo Herbiti, Gabriel Herbiti. Me acuerdo que me dio un video, me dice, yo quiero pasar este video. Y se me trasladó la computadora y me dio vergüenza. Bueno, me parece que tenía un programa que se llamaba Filosofía Martillazo, Claro. un encuentro que estaba buenísimo. Por ahí me resultó muy interesante también de conocer todas estas corrientes, de cómo te lo transmite, porque hay gente por ahí no le interesa. Sí, no, lo que pasa es que lo trae más a lo terrenal, a Claro, ejemplos pero claros, te lo digamos. puede bajar un poco a la... Sí, porque vos pensás en filosofía y pensás en, bueno, sí, el Platón, que el hombre encadenado a la caverna ve el reflejo, y bueno, y qué sé yo, si yo no entiendo nada Claro. de esto. Por ahí no, pensaba en el sentido que vos, mi hermano, por ejemplo, o vos, digo, pues, si me pongo como si fuera un adolescente, es interesante, por ahí alguien que te busque la vuelta, que trate de motivarte con diferentes cosas, que alguien que bueno, va a laburo, o lo toma como un laburo, voy a laburar y... Claro, sí, vos decís en el hecho En el hecho sí, pedagógico está pedagógico. bueno. Mira, Yo estoy seguro que mi hermano no se aburren los chicos. No, porque obviamente tiene un montón más allá de conocimiento de que te da lo estudiar, lo pedagógico, Medio muñeco de personalidad. tener el conocimiento de la calle y de estas cosas Sí, que nos pasaron cuando éramos adolescentes, de un montón de vivencias en las cuales te sirven para poner de ejemplo, Sí. para mostrar que no solamente está lo pedagógico, sino hay otra cosa también. A mí lo único que me interesa es, por supuesto, que aprendan todos los contenidos, pero más allá de eso, que por eso siempre cuando llegamos a cómo analizar un texto, siempre me pongo bastante intenso con eso, porque quiero formar a alguien que sea crítico. Claro, Un lector crítico, un tipo un adolescente o un adulto que pueda leer un libro y leer entre líneas, o que pueda mirar televisión y pueda decir, mira, esto me están mintiendo cualquier canal, lo que sea, sí, y que pongan tanto el blanco como el negro como el gris, y saquen sus propias conclusiones y digan, no, esto me parece que me están acostando de una manera. Claro. Bueno, porque si miramos todos los días el mismo canal, o leemos todo el día el mismo diario, viste, va a ser que va a estar de acuerdo con nosotros. También requiere un esfuerzo por ahí, mirar otra cosa que sí, por ahí uno ese es el problema, el esfuerzo. Vos te cansás. Vos no podés levantarte a la mañana, prender la compu, leer el página y saltar a Clarín a ver qué dice la misma noticia y saltar a Ámbito Financiero o La Nación. Voy a hacer que me cuestionen mis convicciones, o no digo convicciones, pero más o menos por la ideología. Es difícil, pero bueno, es algo que también abre la cabeza. No, pero es un ejercicio para ver quién de los dos miente menos, ¿viste? O por lo menos, si más o menos, o acercar posiciones. Está a la izquierda, hasta la derecha, vamos a ver cuál de los dos. No me puede decir que bajó la inflación si yo fui al chino ayer y gasté 5 lucas en un café y voy hoy y está 5.700. Me está mintiendo. Sí, es verdad. O el otro que me dice que la inflación que se fue al mucho más de lo que yo percibo, digamos. Pero bueno, eso tenés razón, es un punto clave esto de el esfuerzo que lleva a hacer eso. ¿A quién tiene ganas después de laburar o de... Te dice, déjame de joder sobre que tengo que laburar todo el día, yo tengo que andar mirando... Y a lo que lleva es a eso, al cansancio, a que todos digan, yo tengo que laburar igual, esté quien esté, pero no te da lo mismo ganar 1.000 mangos que 100.000 mangos, ¿entendés? Bueno, lo mismo, pero volvemos a lo mismo, a esto del análisis, si no nos estamos yendo mucho con la política, pero el análisis de una película también cansa por ahí, o por ahí alguien quiere mirar una película porque quiere mirarla como pasatiempo y se terminó, quiere leer un libro. Enriquece a la lectura de un libro o a mirar una película, saber esos datos, pero igualmente tiene que estar bien. Y también tenemos la otra, que cuanto más sabes, más te amargás. Ese es el problema también. O hay veces que yo, no es porque sea intelectual, porque no pasa ni raspando.
Pero digo, a lo mejor, ¿por qué no me preocupo por comprarme la última pilcha que salió? O la última zapatilla y dejarme de hinchar con analizar esto, lo otro, No, o ponerme mal si veo, no sé, prendo el televisor y veo una represión a jubilado, o veo que... Claro, no, para mí me pasa, por ahí me gusta mucho la política y un Bueno, a mí montón también, por eso. de canales de YouTube, más con el streaming ahora que hacen diferentes charlas y cuanto más, y sobre todo con lo económico, más querés entender, al final termina haciéndote un matete. Sí, 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 aparte, obviamente que estamos con esta, ¿cómo es? Los préstamos del lenguaje que ahora Claro, vos... lo mismo que te pueden bicicletear financieramente, ahora es carry trade. El claro, otro es, y entonces vos lees una nota de ámbito financiero en la cual hay, en un párrafo tenés 10 palabras en inglés. Vos imaginate que claro, vos que ponele a alguien que lee, alguien que por lo menos tiene un conocimiento de inglés básico, imagínate que lo agarre un tipo común y corriente a eso. claro, está en Te chino pueden básico. vender un buzón, pero a los 2 minutos. Sí, Y sí. si no se pone a ver qué es eso, porque no le hablan en criollo para que se dé cuenta de lo que está pasando. Bueno, eso. Sí, señor. Dígame. Estamos bien, estamos bien. Por ahí trajiste unos libros, no quería Sí, traje dejarlo. un libro que, por ejemplo, siempre me pongo intenso con este, Sí, con 1984 de George 1984. Orwell, que me parece que siempre fue algo, un libro para volver, porque fue impresionante lo que escribió Orwell en esta época, porque se llama 1984, pero en realidad lo sacó en el 49. Ajá, eso no tenía el dato. Mirá, Eh, era el futuro en el 49 del sí, 84. y es un manual de instrucciones, Claro, porque habla de acá de un neolenguaje, claro, habla, algo lo leí un poquito sí, por habla sobre el Gran Hermano. el gran hermano, sobre el totalitarismo, se edita un solo diario, las noticias viejas se vuelven a editar, hay una manipulación terrible, hay un ministerio de la verdad. El Ministerio de la Bueno, Verdad. la verdad que es muy interesante y es para entender un poco también los tiempos que corren, digamos. Yo no puedo entender. Bueno, la ciencia ficción siempre se le llamó literatura de anticipación. El Claro, más zarpado de esto fue Julio Verne, que el viaje a la escribió luna. De la Tierra a la Luna en 1863 y en 1969 el hombre, 100 años después. 100 años después, llegó a la Luna con un artefacto parecido al que había ideado Verne 100 años antes, o 20.000 leguas de viaje submarino. También. Literatura de anticipación. Bueno, esto sí es literatura de anticipación porque pasan muchas de las cosas que tenemos ahora, el neolenguaje, evitar, Es el muy gran interesante hermano. la ciencia ficción como plantea utopía, distronía, Bueno, distopía. este libro, junto con Un Mundo Feliz, A Brave New World, de Aldous Huxley, que ese lo escribió en el 32, Claro, y Fahrenheit 451, que es del 53, Ray Bradbury, sí. son las tres patas y alguno más que se me está escapando, pero bueno, pero esos tres son las tres patas sobre las que se sostiene la literatura distópica. Distópica, Y claro. esto es un mundo donde está todo bastante mal, Sí, donde la masa o el pueblo la pasa muy mal y hay un régimen totalitario. Bueno, Fahrenheit 451 habla sobre la quema de libros, digamos. claro, yo vi, hay dos películas, una de Truffaut y otra más nueva. Inspirada en la quema de libros de los nazis. Nazi, claro. Bueno, y acá dentro de poco, no sé, pues ya quisieron quemar Come Tierra. Le gusta. Pero bueno, le gusta todo lo que pueda abrir un poco la cabeza, les molesta. Después, bueno, este sí, y los otros, Un Mundo Feliz también, habla de en el 32, de una droga que se toma, se llama Soma, que pone a todos contentos. Claro. Y que el ser humano, por ejemplo, ahí genéticamente había como unos tubos de ensayo que pasaba la sangre y ahí se creaban los humanos. Toma. Y para el que trabaje, para el trabajador se le echaba más alcohol a la sangre si salía con un coeficiente más bajo y servía para trabajar. Estaba Por todo ejemplo, diseñado. bueno, Fahrenheit también. Y Eh, después, si hablamos, traje uno que es más actual, que me parece que son los autores que en este momento están marcando un poco el rumbo de la literatura en Argentina, como también una ruptura en lo que se venía escribiendo, en lo clásico. Ajá. Hay muchos autores, yo la verdad que conozco el 1% de todos los que hay, pero dentro de todos los que hay me apareció este libro un día, una crítica a este libro, una compañera me lo recomendó, Ajá. una docente, y es Gabriela Cabezón Cámara, con este libro que se llama Las aventuras de la China Iron, que tiene una mirada sobre otra perspectiva, sobre como si el Martín Fierro
¿Qué pasó con la mujer de fierro, digamos? Con la mujer de fierro, la China Iron. El libro escrito de esa perspectiva. ¿Qué pasó en su vida? Porque en el Martín Fierro ella aparece solamente para saber que tenía una mujer, que tenía 2 hijos y después desaparece. Cuando él se va a la frontera vuelve, no tiene más la China, no tiene más los hijos. Acá se plantea algo bastante disruptivo y bastante loco, que es que la China Iron tiene sus 2 hijos todos, pero queda a la deriva y conoce a una inglesa que viene a trabajar acá porque el marido tiene una estancia, se enamora de la inglesa, bueno, y plantea que los versos del Martín Fierro no son de Hernández, que Hernández era un estanciero que le roba los versos a Martín Fierro. Y un montón de cosas más. Pero bueno, es muy interesante, bastante subido de tono, pero no deja de revisar la historia argentina, es muy bien escrito, y bueno, a mí me gustó mucho, para el que quiera. Hay otra, como hablábamos antes, hay otra autora argentina que es Mariana Enríquez, que está multipremiada ahora, que también tiene unos textos muy interesantes, o de los nuevos, Amantes Schweblin también. También es interesante tomar por ahí un clásico y encontrarle la vuelta desde eso que nadie se... Bueno, hasta la autora esta que lo pensó, digo, ¿qué pasó con este personaje que quedó ahí colgado? ¿Por qué no contar la historia de eso? Y meterse con una... meterse con una obra canónica argentina que el canon literario debe ser la primera, la más arriba. Creo y hay que animarse a hacer eso, porque vos sabés que podés ser destrozado en 2 minutos. Claro, había también, Darío Sternberg lo comentaba, no sé si era el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que era un ejercicio. No, yo lo que doy, por ejemplo, viste que dar Martín Fierro, más en el siglo XXI, más ahora, está medio pesado como para que los chicos pidan a los santos del cielo, bueno, no se lo van a estudiar de memoria, pero también encima está escrito en un lenguaje bastante... que hay que ir explicando cada párrafo. No sería lunfardo, sería como... No, sería porque claro, es la lengua que usaba el gaucho, que Hernández la toma y la... Bueno, es muy interesante Martín Fierro, más allá de como obra, es porque en realidad es una denuncia social, digamos, también. de la época. El gaucho que era tratado como un perro, como lo usaban y lo tiraban al medio del campo. Después de las guerras de las guerras con el Paraguay, de las guerras internas, después no servía para nada, es un personaje totalmente marginal. Yo lo que hago, lo que me decís vos, hay un Martín Fierro apócrifo, que es de un paraguayo, profesor de letras, que se llama Oscar Fariña, y él escribió el guacho Martín Fierro. Él escribió el Martín Fierro, pero en un lenguaje tumbero. Mirá. Pero interesante porque, bueno, yo lo que hago es darle el primer capítulo del Martín Fierro y el primer capítulo del Martín Fierro tumbero, obviamente para que sea más divertido, porque el lenguaje que he utilizado en el Martín Fierro tumbero es un poco más actual y habla de esto, que las trolas, que los fasos, que esto, que lo que sea, porque en realidad es ser un gaucho, este es un guacho que es chorro. Pero a la misma es para que hagamos un paralelo y que pensemos a qué empuja la sociedad. Martín Fierro podemos recriminarle cualquier cosa porque era un gaucho matrero que se dedicó, porque en el momento mató a alguien. Bueno, en el guacho Martín Fierro todavía no es chorro nada más. Pero bueno, pero el paralelismo es para que se den cuenta que son 2 personajes marginales que están totalmente al margen de la sociedad, que ni siquiera votan, ni siquiera son tenidos en cuenta, pero los cuales reciben sobre el peso de su espalda todo el mal que puede haber en una sociedad culpa de ellos. El gaucho para Sarmiento era el atraso, era una porquería, no servía para nada, lo comparaba con un animal que es simpático, pero no se lo puede educar. Civilizar. Y a vos, claro, civilización y barbarie. Bueno, seguimos la misma desde 1880. Claro que el de fondo... es lo mismo. Los muchachos que están ahora son... Hasta también más agravados tal vez, porque son cada vez menos lo que tienen más. Y claro, bueno, y la culpa de todos los males de la sociedad la tiene este pibe que sale a chorear un par de estéreos o lo que sea, y no el rubecito de ojo celeste, trajecito que te roba 45.000 millones de dólares, por ejemplo. Pero bueno, es un poco para que se vea que se pueda fomentar un poco que sean críticos y que la obra tenga otra trascendencia y otra mirada de otro lado, no que el Martín Fierro que es cargoso, ¿qué me importa a mí? No, la idea es otra. Que pierda la solemnidad que... Claro, sí, lo tenemos que estudiar porque fue la... No,
hay otras miradas y otras, otro lugar se le puede encontrar. Y bueno, después traje otro, Ajá. este chiquitito, que es el que tengo, pero hay muchos libros editados por Juan Solá, que es un Ajá. entrerriano que de chiquito se fue a vivir a Entre Ríos, perdón, al Chaco. Y también, y si lees los cuentos de Juan Solá, no salí muy vivo, no salís, va a salir bastante herido, pues son bastante, muy realistas, bastante descarnados, pero no dejan de ser reales y no Sí. dejan de reflejar un montón de problemas que De tenemos. vivencia que se De da vivencia, en sí. la sociedad. Es un escritor joven, junto con otro que hay otro que se llama Enzo Maqueira también. Son, yo conozco, ya te digo, porque a veces leo, porque a veces me meto en blog, qué sé yo, y recomiendan libros, y por ahí algunos están buenos, algunos no, pero Claro. este me parece bárbaro. Este también doy bastantes cuentos en la escuela de Juan Solá, Es en el decir, colegio, los que se pueden dar, porque hay otros que son claro, también bastante violentos, pero bueno, siempre pero igual. siempre sirven con otro sentido, con todos los sentidos, sentido literario, pedagógico, pero también como para un poquito abrir esas cabezas que vean que hay otra vida más allá del TikTok y de Claro. las redes sociales. Digamos, que no todo en la vida es una historia Sí, de Instagram, digamos. Somos todos felices, todos claro. contentos y no pasa nada. Y que no hay Y que leer solamente el título de las cosas. sí, sí, hay que buscar y hay que iniciar una búsqueda que por ahí es muy propia de cada uno de ver qué lo mueve, lo conmueve y lo emotiva también, ¿no? Porque eso es... Sí, por supuesto. Pero bueno, ya te digo, vos me decís que la misión que tenemos, bueno, si la misión es poder formar a alguien que sea un lector crítico y que esté atravesado por la realidad y que pueda decidir por sí mismo. Yo con eso ya estoy hecho, pero para toda la vida. Yo Ah, y sí, no pretendo, lo digo no como un idealismo así, sino porque como experiencia, porque como te decía, con tu hermano y con otro grupo de amigos, nos por suerte tuvimos una adolescencia en la cual miramos un montón de películas, leímos un montón de libros, nos juntamos a hacer un montón de cosas, amábamos la música, teníamos esos rituales de escuchar un disco todos juntos hasta que no venía el último, no se abría el celofán del CD o del cassette. claro, qué Y era experiencia. otra época totalmente diferente, pero que nos nutrió y nos llenó de experiencias muy válidas y muchas para compartir también. Claro, Y ampliar los horizontes, porque nosotros escuchábamos un disco y veíamos que a lo mejor una letra decía algo sobre que tenía que ver con algo, no teníamos el El Google, Google, pero íbamos y buscábamos lo que podíamos y descubríamos a lo mejor algo más. alguna otro artista que hacía referencia o otro tipo de música, de un tipo de película, lo que sea. Ah, muy interesante. Sí, no, esa vivencia fueron las que nos enriquecieron un montón. Bueno, yo no pretendo, No, no pero bueno, pero por imitar, lo menos pero nos formaron críticamente. claro, claro, sí, sí, porque por ahí también podía descubrir otras cosas que tampoco estaban enseñándoles, sino que Y estaban no, ahí. viste, nosotros de la escuela tuvimos el resabio de la enseñanza militar, Claro, digamos. Y también. esta historia bueno, que está muy cuestionado el sistema educativo, sí, está ahí para cuestionar 500 millones de cosas. Claro, Ahora, cuando yo iba a la escuela, había el A, el B y el C y se terminó. Y los que no entraban a la escuela estaban laburando, tenían 13 años y laburaban de albañil o en el campo. Ahora, así. cuando vos querés incluir a todo, vas a tener 50.000 realidades distintas, 50.000 quilombos distintos y vas a tener que trabajar sobre eso. Y si no tenés ganas o te desborda, se hace muy imposible, es lo que pasa ahora. Claro, Pero vos, si querés llevar todos los chicos dentro de la escuela, vas a tener todas esas realidades con las cuales vas a tener que convivir y vas a tener que aprender un montón de cosas. Y no es que para todo uno más uno es dos, claro, va a no, tener no. un montón. Y a partir yo no sé si vamos a echarle la culpa a qué, si a las pantallas, si a la pandemia, si a lo que sea, hay cada vez más chicos que tienen un montón de problemas cognitivos, que no sé a qué se debe, Claro, eh, pero que es muy difícil también dentro del aula trabajar porque no son todos geniecitos y vos no podés trabajar con dos o tres, tenés que trabajar con todos, porque para tal cual. todos es igual.
Sí, sí, por eso. Hay que adaptarse a un montón de cosas. Hay gente que tiene ganas, hay gente que no tiene ganas. Es cansador, es agotador, porque quizás nosotros Ah, no fuimos preparados para esto. Pero es la realidad y no se puede negar. Y vos no podés negarle, todo el mundo tiene el derecho de ir a la escuela, todo el mundo tiene el derecho de aprender. Y no podemos andar no, haciendo excepciones, ni por capricho de los directivos, ni por capricho de los padres también. Porque ahí estamos con otro tema. claro, también. La escuela está tan bien como está porque se rompió esa comunión que había antes entre casa y escuela. Familia y, Familia sí, y escuela. y escuela. La familia es muy importante. Si no acompaña a la familia, es muy difícil que el chico pueda tener un aprendizaje o pueda llevar esos años que le tocan al secundario de la mejor manera posible. ¿Qué daño también que para cualquier estrato social o qué? No estoy hablando un de... adolescente es difícil. Un adolescente es difícil y no estoy hablando ni de... No es problema económico, no es problema de lo que sea. Yo me lo pongo a pensar, digamos, no importa los recursos que tenga. No importa los recursos. La transformación que se da en la El adolescencia. tema es que tienen en la adolescencia, es eso, dolor, adolecer, Sí, y bueno, se pasa por un montón de cambios físicos, mentales, todo tipo. emocionales, en los cuales si no hay un acompañamiento es muy difícil. Y no es casualidad que al que le va no muy bien en la escuela es un reflejo también de cómo no lo acompañan. Ujú. Por eso se perdió esa comunión que había antes y con eso se perdió un montón de cosas. No puede un padre tirarte un pibe dentro del aula y decir, bueno, sacámelo educadito, peinadito, que sepa todo. Claro, O no. también tenés tu parte. No, estaba pensando, hay muchas películas, se me ocurre, alemanas, yanquis, sobre profesores. Hay una que actúa Michelle Pfeiffer, muy buena, de profesores de secundaria, cómo los llevan a chicos que en Estados Unidos no son todos, digamos. La No. verdad. Vos lo único que tiene bueno de Netflix o esta serie es de que cuando vos ves una serie, todo el mundo tiene los mismos quilombos. Bueno, pues la última que vi fue Adolescencia. Adolescencia. Bueno, Adolescencia, me pongo a leer las críticas ahí en internet y dice, no, que esto, algunos decían, yo no me la banco, no, es re fuerte, que esto, que lo otro. Yo la vi y a lo mejor era, ya que estaba avisado de eso, pero me pasó, y a mí y otro colega, que Sí. no nos sorprendió tanto ni es chocante porque es una situación muy chocante de un No la nene vi, que mata a no. una compañera. No la vi a mi señora. Pero se muestra una realidad en una escuela de Londres Claro, sí, en las cuales puede pasar en cualquier lado. pasa lo mismo que acá. Por eso a mí no me sorprendió tanto, obviamente que la historia te choca porque aparte labura muy bien el pibe y labura muy bien el padre, Sí, sí, pero los estereotipos que hay dentro de la escuela, de los distintos profesores, de los distintos alumnos, alumnas, lo que pasa, cómo filman, la risa, la burla, la repetición de lo pedagógico, está todo, que se deja ver eso. la voy a ver porque... Sí, está bueno, pero estando dentro de una... Vos también estuviste dentro de una aula. Sí. Bueno. No en secundaria porque hice el trayecto pedagógico, pero estuve En superior. En superior, pero... Bueno. Sí, creo que... Todos los problemas los tenés en el mismo sentido. Yo miré Merlí, que me encantó, que era el profesor ideal, Claro, que tampoco tenía- existe, que tenía onda con los pibes, que Claro. le enseñaba un montón de cosas, pero también tenían el mismo quilombo. Cuando tenía que pedirle plata para una fotocopia, no había plata para la fotocopia. Claro. Cuando tenía una reunión de padre, le decía, che, tengo la reunión de padre, y bueno, le decía un compañero de laburo, pasarle un PowerPoint y decirle que somos como Finlandia. Y acá, un momento se había instalado eso de que no, que la educación es Finlandia. ¿Quién sabe cómo es la educación en Claro. Finlandia? ¿Quién vio cómo es? Se tiran esa por tirar, ¿viste? Claro, sí. Es como la palabra o la frase que se ponen de moda. Sí. Ahora tenemos esta que nosotros nos va mal porque nunca tuvimos educación financiera. Educación financiera. ¿Qué educación financiera? Libra. ¿Entendés? Sí, Esa es la vamos. educación financiera. Así, Timbear es la vamos- educación financiera. Vamos a terminar con el casino online. Entonces. Por eso, la timba. Eso era, que no sabemos jugar, que no sabemos cómo hacer para especular. Eso era la educación financiera. Sí, Que nos volvamos locos por $1. sí, Bueno, complicado. esas cosas me molestan bastante. Bueno, y con el tema del escolar es esto. Se había planteado que un momento, no, Finlandia. Pero nosotros no somos finlandeses, somos argentinos. Claro, no, tenemos que ser. La idiosincrasia de cada más país es la idiosincrasia de cada país. Sí, Eh, ojalá que podamos respetarla, pero bueno, ahí sí están los vagos que
se desviven por ahí a sacarse una foto con el presidente de Estados Unidos. Bueno, sí, también tenemos, ahí lleva un montón, ahí se explican un montón de cosas después. Claro, es De complicado. falla en todos los sentidos, de falla de que estaba antes, del que esté después, el de ahora, y bueno. Bueno, pero no vamos a ilusionarnos. No, por supuesto, pero bueno, sí, hacer un poco de catarsis. está bueno charlar y más sobre estos temas de literatura, de arte. Y, Sí, el arte siempre, cuanto más comprometido esté, para mí es el arte, no es el arte por el arte. No, arte. El arte por el arte, hasta... Si no, no dice... Pero igualmente, estamos en esta postura de que no hay problema, ¿eh? El que No, ni hablar, porque... se compra un cuadro porque le gusta una naturaleza muerta, no pasa nada. Y el que se compra un cuadro de Van Gogh, o el que lee... Sí. 1984 por leerlo como una lectura pasatista y el que lo analiza, no hay ningún problema, nadie tiene la verdad. No, Ahora, no. se pone mucho más interesante el arte cuando tiene algo de compromiso, Claro. porque deja ver estos simbolismos de los que hablábamos, tiene que entrar a jugar en juego lo simbólico, Claro. que es mucho más interesante. A encontrarle la vuelta y decir, mirá lo que me quiere decir este tipo. Claro, por ahí se me ocurre Picasso, de la pintura que se te viene a la mente, Guernica. Bueno, y quién sabe por qué el Guernica. Quién sabe, digamos. Muy poca gente debe saber por qué pintó el Guernica, digamos. Claro, bueno. Por un bombardeo. Que lo averigüe el espectador, no se lo demos todo. No, está. Pero bueno, para mí lo interesante es eso. El arte, cualquier manifestación artística, para mí tiene que tener algo de compromiso. Claro. Porque esta palabra también, que se pone, que todos la odian, que es político, todo acto es político. Todo presos políticos. Sí, bueno, Sí, ya el tema. nos falta también. Decir no me gusta la política es un acto político también, es una postura. Es hacer política también. Es una postura. De otra manera. Pero ya te digo, a mí me veo las cosas desde ese punto de vista, que no significa que sea el correcto ni el verdadero. Ni el hegemónico, pero bueno, No. hay que plantear y poder... Solamente planteo eso, que se ponen mucho más interesantes las cosas cuando uno empieza a indagar. Indagar y poder preguntar. Te lleva a esto, te lleva a otra cosa. Por ejemplo, le hacían una nota a Mariana Enriquez que le preguntaban cuáles eran tus influencias literarias. Y Mariana Enriquez decía, no tengo influencia literaria. Yo toda la influencia que tengo la saqué de Nick Cave, de David Bowie, de las letras de las canciones, que me nombraban frases o me nombraban escritores los cuales yo iba a buscar. Claro. Desde otro lado.